en todo lo que corresponde, Jesús, al estudio de esta asignatura. Cada uno de tus hijos lo hacemos, Señor, para servirte de una mejor manera. En el nombre tuyo, Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, está el hermano Tomás, está el hermano Carlos, hermano Johnny, hermano Harvin. Gloria a Dios. Saludos a todos. ¿Cómo estuvo la convención? Uy, sí, hermano, tremenda, de mucha bendición. Bendición. Gloria a Dios. Entonces vamos a tener esta asignatura que corresponde al nivel 6, ¿no? Nuevo Testamento 3, empezando con Hebreos, eh, Santiago, las cartas petrinas, las juaninas, Judas y Apocalipsis. Ese sería el, el material que vamos a ver durante, creo que son 5 clases. En, la, en, la, en el website del instituto yo coloqué una clase, no sé si la vieron, que habla de generalidades y el marco histórico, sobre todo de Hebreos, que vamos a hablar hoy de esas generalidades de esta carta, ¿no? Algunos no la quieren llamar carta porque no les parece que cumplen los requisitos de una carta o de una epístola, que más bien parece un sermón, por las palabras que usa el escritor, como al finalizar, que usa la expresión de exhortar, los exhortos. Esa expresión se utilizaba más que todo cuando se hablaba de un discurso, más que de una carta. Entonces, dentro eh, de, yo la voy a llamar carta, dentro de esta carta vamos a ver que existe un gran número de temas teológicos de, de suma importancia y con un nivel profundo, ¿no? Eh, es sistemática, o sea, los temas van graduales, pero de una manera sistemática, en orden. Busca presentar, por ejemplo, quién es Jesús. Eh, la idea principal es resaltarlo. La Reina Varela usa la expresión eh, la supremacía, ¿no? Usa la palabra supremacía, ¿no? La carta es resaltar a Jesús sobre ángeles, sobre el templo, sobre Moisés. Bueno, hace diferentes comparaciones, pero la idea es resaltar quién es Jesús. Eh, Define por allí que en uno de los apartes que Jesús es el resplandor, ¿verdad? Eh, el resplandor de Dios, la misma sustancia. Y allí ya entramos en un tema teológico, ¿no? Doctrinal. La carta aborda este tipo de temas. Eh, es una carta que le da continuidad, entra en ese nuevo pacto, pero le da continuidad o esa transición de lo que viene eh, enseñando el antiguo pacto, que es figura, ¿no? De lo que había de venir. Y la carta de Hebreo pretende ser como ese puente. Pero en realidad la carta fue escrita como una manera de animar a un grupo de hermanos que no estaban pasando por el mejor momento. Eh, el mejor momento porque estaban en un proceso de crisis debido a la persecución
y no era cualquier tipo de persecución, ¿no? Era, bueno, había que pagar así sea con la vida, ¿no? Y esto resultaba que muchos empezaron a abandonar la fe, y entonces la carta busca eh, exhortarles, animarles a permanecer en la fe, y a veces usa una manera bastante drástica eh, de quién provino este mensaje, ¿no? De quién provino este mensaje. Por eso empieza a hacer una comparación de Jesucristo con los ángeles, Jesucristo con Moisés, Jesucristo con la casa, para que el lector pudiese dimensionar lo que es tener el mensaje en sus vidas, sobre todo a Jesucristo. Eh, en cuanto, vamos a ver unas partes aquí, por ejemplo, dice, desde una perspectiva crítica, Hebreos no debe interpretarse únicamente como un tratado doctrinal, sino como una exhortación pastoral dirigida a creyentes que enfrentaban persecución y tentación de abandonar la fe. Entonces, cuando uno empieza a hacer un recorrido por toda esta carta, se va a dar cuenta que es cierto lo que se puede percibir allí. Eh, un texto muy conocido, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, ¿verdad? Si aquel mensaje que vino por ángeles, la transgresión fue pagada con justa retribución, cuanto más este mensaje que no vino por ángeles, y por eso presenta la supremacía de Jesucristo. Eh, el libro también, o la carta, enfatiza la necesidad de una madurez espiritual, ¿no? No, el creyente no debería quedarse en una sola posición, sino seguir avanzando, ¿no? No, toda la vida no va a estar tomando leche, como usa la expresión el escritor, sino que habría que avanzar al alimento sólido, haciendo una comparación con el crecimiento del humano, ¿no? Pasa de niño a adulto. También aborda, la carta vamos a ver que ya se involucra con otro tema doctrinal como es la fe, y empieza a mencionar ciertos hombres de Dios a través de la historia que, que pudieron salir adelante confiando en la palabra de Dios, ¿no? Que podíamos definir la fe como esa capacidad que hay de creer lo que Dios dice, ¿no? Entonces, ahí también vemos que aborda esa madurez, ¿no? Y presenta una galería, ¿no?, de hombres que le creyeron a Dios y cuál fue su resultado. Eh, Eso sería en términos generales, ¿no? Más que todo lo que podríamos ir a esperar, ¿no?, que vamos a encontrar en la carta. En cuanto al trasfondo histórico, ¿quién la escribió? Es un tema de discusión. En un inicio se pensó que fue el apóstol Pablo, eh, pero después los teólogos más actuales han considerado que la manera en que está escrita, los términos que usan, las expresiones utilizadas, difieren mucho del estilo del apóstol Pablo, ¿no? Entonces, eh, los teólogos modernos, y hablo de tal vez de unos 20 años para acá, de pronto un poquito más, eh, postulan otros autores, ¿no? Que podría ser Apolos, Bernabé, Lucas, Priscila. Bueno, pronto lo que sí es seguro es que es inspirada por Dios, ¿no? Pero aunque es algo
que se debate quién es el autor, sí se puede concluir de que hay algunas características, ¿no? Por ejemplo, ¿a quién fue dirigida esta carta? Dirigida a judíos cristianos, como lo hemos venido remarcando, judíos que pasaban por crisis de su fe. Eh, Eso es lo más seguro, que la carta fue dirigida a ese tipo de creyente. De allí el nombre, ¿no? De hebreos. Eh, el escritor también asume que el auditorio tiene un conocimiento claro del Antiguo Testamento, de la Torá, del tabernáculo, de los sacrificios, porque eh, se centra mucho en todas eh, estas actividades que menciona, sobre todo Levíticos, eh, y todo el Antiguo Testamento, ¿no? La ley, eh, la manera en presentar, en realizar un sacrificio para el Señor. Entonces el autor da énfasis de que el destinatario era conocedor de esto, ¿no? No era alguien que desconociese cómo se realizaban todos estos sacrificios para nosotros en el Antiguo Testamento. Eh, que si es una carta, es un sermón, ya también se lo dije al inicio. Hemos conocido que algunos también la llaman epístolas. Estos temas que son bastante técnicos, eh, a veces los, los académicos se confunden mucho o complican, porque algunos hablan de que epístola es lo mismo que carta, otros hablan de que carta es lo mismo que epístola. Algunos son más específicos. Pero en este caso, como les dije al inicio, algunos consideran que no es una carta, no tiene un encabezamiento, no, eh, ¿verdad? No tiene el saludo normal que aparece en una carta. Eh, por eso algunos consideran que tal vez no es una carta, sino un sermón. Pero tradicionalmente la hemos conocido como la epístola a los hebreos. Mm. Aquí vemos algunos elementos que los académicos consideran que no se presentan, a diferencia de las cartas pastorales, las cartas paulinas. No empiezan con saludos, pasa directamente a la exposición teológica, la manera, su vocabulario, la organización de los temas es muy diferente a cómo se organizan en las epístolas. En la parte de la exposición o la parte homilética, eh, utiliza la comparación, hemos dicho, el Hijo comparado con ángeles, o sea, el Hijo comparado con Moisés, el Hijo comparado con el templo, eh, aún el sacerdocio. Ese es el método, la estructura homilética que usa el escritor. Y también eh, remarca mucho el problema lapsis, sería la palabra en griego. Lapsis quiere decir eh, los que se derrumban, ¿no? Los que caen, los creyentes que caen de la fe y debido a la persecución. Bueno, a los que leen griego, ustedes leen griego, este, es una, es una carta escrita con un buen nivel del conocimiento griego, ¿no? Una calidad literaria eh, muy superior en comparación con otras, ¿no? Eh, Sería en términos generales lo que estaríamos mencionando, ¿no? En cuanto al y marco histórico y trasfondo
cultural, ¿no? Generalidades, trasfondo cultural. No sé si hay alguna pregunta hasta ahora. El hermano Adonai Rojas, él escribió un libro, Hermenéuticas Especiales, creo que se llama. Ahí hay dos capítulos de mucho interés, sobre todo en esto que estamos viendo. Ahí está algunos apuntes, la construcción de una epístola, las partes de una epístola, una carta. Eso sería interesante que si ustedes tienen la manera de quieran profundizar, pueden hacerlo. No sé si tal vez también ya vieron ese tema en su clase de hermenéutica. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Entonces, eso en cuanto a esas generalidades. Vamos a ver si le puedo compartir el PowerPoint. Si pueden verlo. Ah, no, solo sale la pantalla suya, creo. No se ve el PowerPoint. No, no se ve. Entonces, yo más tarde lo subiré a la plataforma del curso, ¿no? Bueno, procedemos para darle como un recuento de las generalidades. La carta habla de la supremacía de Cristo, ¿no? Eh, habla de la sombra del Antiguo Testamento, eh, la ley, que era sombra de los bienes venideros, que es Cristo, ¿no? Eh, no es solamente un ensayo teológico, volvemos, digo, es un sermón que busca animar. Eh, yo creo que la iglesia a través de la historia siempre, como dice el mismo texto, ¿no? La misma carta, que esa fe debe ser probada, probada. Entonces, en ese periodo la iglesia pasó por un momento bien crítico, pero la palabra de Dios llega a tiempo. El escritor empieza dando una ilustración acerca del Hijo, ¿no? Sabemos que el Hijo es Dios en carne, ¿no? Pero él usa la expresión Hijo, ¿no? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahí en realidad hay una comparación del verbo, ¿no? La palabra. Eh, en el tiempo antiguo, esa palabra fue transmitida por un hombre que hablaba en nombre de Dios, ¿no? En nombre de Dios. La palabra venía, pero Dios utilizaba un instrumento, ¿no? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo pasado, a los padres por los profetas. Y ahora en este nuevo periodo, el escritor recalca lo que tal vez diría Juan, ¿no? El verbo se hizo carne. Ya no va a utilizar eh, un instrumento, sino que él mismo se iba a presentar, ¿no? Ya, en estos postreros días, Dios nos ha hablado
por el Hijo. ¿Ya? Y empieza a hacer un paralelo con cómo lo describe Juan, ¿no? En el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Eh, Dice, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Eh, ¿Verdad? Creemos que el cielo y la tierra fueron hechos por la palabra del Señor. La creación fue hecha por la palabra, ¿no? Entonces vemos que la palabra, el escritor enfatiza, empieza su comparación, ¿no? Recalcando quién es el Hijo, ¿no? El resplandor de su gloria, ¿ya? La imagen misma de su sustancia, que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Eh, Son expresiones que resaltan quién es Jesucristo. Eh, ¿Quién es Jesucristo? Eso también, bueno, se encuentra, el apóstol también lo menciona en Colosenses, que Jesucristo es la imagen de, vamos a leer Colosenses 1:15. Dice, Cristo es la imagen visible de Dios. ¿Verdad? Cristo es la imagen visible, dice esta versión. ¿Ya? Eh, y la Reina Varela, bueno, creo que lo conocemos, un texto muy conocido. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces, el escritor enfatiza, ¿no? Esa identidad. ¿Quién es Jesús? Eh, Empieza eh, también en esa identificación, por ejemplo, en el antiguo pacto, ¿quién eran los ungidos? ¿Quiénes eran los que se ungían? ¿Ya? El profeta necesitaba ser ungido, ¿no? El sacerdote necesitaba ser ungido y el rey necesitaba ser ungido. Entonces, el profeta era alguien que habla por Dios al pueblo, ¿no? Eh, eh, Así ha dicho Jehová, habla eh, por Dios al pueblo. Esa es la función del profeta. El sacerdote eh, representa al pueblo ante Dios, ¿no? Como alguien que reconcilia, ¿no? Era la función del sacerdocio. Y el rey era alguien que gobierna con Dios, ¿no? Dirige al pueblo, pero a David le dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, esas tres funciones, el escritor de Hebreo las fusiona en Jesús. ¿Ya? Y habla de que Él es el ungido, el ungido. En la identificación de Cristo lo llama el ungido. Y cumple esas tres funciones. Esas tres funciones se juntan en Jesús. Todo eso lo presenta el escritor, el escritor de Hebreo. Cuando él hace la comparación del antiguo pacto con el nuevo, no está hablando de que el nuevo sea o que el antiguo sea malo. Está hablando que el antiguo era bueno, pero que el antiguo era bueno, pero que el nuevo pacto es mejor, ¿no? El pacto antiguo era temporal, era una copia o sombra, como que utilizando la expresión bíblica, era terrenal y era repetitivo, ¿no? Los sacrificios habían que presentarse cada vez porque no podían limpiar la conciencia, ¿no? Ni tampoco podían remover el pecado.
Pero en el nuevo pacto vemos que es algo eterno, ¿ya? Es celestial y es definitivo, ¿no? En este caso, el sacrificio de Cristo fue un sacrificio perfecto. Entonces, él hace esa comparación también y después de esa identidad, haciendo ese resumen, continúa con los ángeles, con los ángeles. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? ¿A cuál de los ángeles? Los ángeles tenían mucha preeminencia entre el pueblo de Israel por toda su historia, ¿no? Por todas las vivencias que habían tenido. Entonces ellos tenían cierto conocimiento de los ángeles, la presencia de ellos. Eh, y, y el escritor de los Hebreos, en la comparación que empieza a hacer, por ejemplo, presenta a los ángeles como criaturas y siervos, ¿verdad? Criaturas y siervos. Pero a Cristo lo presenta como creador y heredero de todas las cosas. ¿Ya? Dentro de los ángeles, dentro de sus funciones, los presentan como mensajeros y en el Antiguo Testamento podemos tener muchos ejemplos. Deuteronomio 33, todas estas noticias que fueron dadas por ángeles. Pero como dije ahorita, al Hijo lo presenta como el verbo, ¿verdad? Como la palabra, como el mensaje mismo. Eh, los ángeles ministran en el trono o ante el trono, ¿verdad? Y a Jesucristo lo presenta como sentado en el trono. Entonces, esas comparaciones las podemos ver en esa carta. Vamos a ver algunos más detalles. Eh, Jesús es el Hijo, los ángeles son siervos. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú. ¿Ya? Ahí vemos la comparación. Los ángeles son siervos, pero Jesús lo exalta como hijo, ¿no? Los ángeles sirven en la casa, pero Jesús gobierna la casa. Los ángeles adoran. Hebreos 1:6. Y otra vez cuando introduce el primogénito, está citando ahí Deuteronomio, y otra vez cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Adórenle todos los ángeles de Dios. Entonces los ángeles adoran, pero Jesús recibe adoración. Jesús recibe adoración porque no es desconocimiento para nosotros que es Dios en carne. Los ángeles son creados. Versículo 7, ciertamente de los ángeles dice, el que hace, ¿verdad? Los crea, el que hace a sus ángeles, espíritu, y a sus ministros, llamas de fuego. Entonces, los ángeles son seres creados. Eh, pero el escritor menciona que Jesús es el creador, ¿no? Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Los ángeles son temporales en servicio, ya, hacen tareas específicas. El hermano Eliseo mencionaba que los ángeles eran la policía de Dios, ¿no? Esa
la expresión del hermano Eliseo, ¿no? Porque ejecutan juicios, ¿ya? Pero vea lo que dice el versículo 11. Dice, ellos perecerán, hablando de los cielos y de la creación, pero del Hijo dice, tú permaneces, tú permaneces. Los ángeles ministran, pero Jesús reina. Los ángeles ministran, pero Jesús reina. Entonces, bajo esa disposición, eh, en el primer capítulo, bueno, enfatizando todo eso, eh, lo que busca es que la iglesia de ese periodo, y todavía trasciende a nosotros, ¿no? No estamos de pronto con las mismas crisis, pero la iglesia de hoy tendrá otros retos. Eh, en Hebreos 2, versículos 1 al 3. Hebreos 2, versículo 1 al 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Entonces, esa comparación que hace el escritor de Jesús con los ángeles, es para llegar a esa conclusión. Bueno, si los ángeles no son superiores a Jesús, ¿verdad? Y, y todo esa falta que hizo el pueblo recibió justa retribución. ¿Qué pasará a la iglesia si descuida lo que ha recibido, no? En pocas palabras, es lo que está diciendo el escritor. Por ejemplo, Israel, haciendo un paralelo, ¿no? Salieron de Egipto, se rebelaron en el desierto, en el momento de crisis, y perdieron el reposo de entrar en la tierra prometida. Serían 3 puntos. La iglesia, está hablando el escritor, redimidos por Cristo, es paralelo a salir de Egipto. No quiero que sea igual, ¿no? Paralelo, hacer la comparación. Pero la iglesia en ese momento estaba pasando por una tentación de abandonar la fe, los lapsis que hemos hablado, que es paralelo a la rebelión que hizo el pueblo de Israel ante el momento difícil en el desierto, ¿no? Y entonces ellos recibieron justa retribución, perdieron el reposo de entrar en la tierra prometida. Y entonces aquí el escritor no coloca a que es equivalente porque aún guardaba la esperanza, ¿no? Por eso escribe la carta. Pero hace la advertencia, ¿no? De perder la nueva creación, ¿no? Lo que el Señor había hecho en sus vidas. Entonces busca que la iglesia no repita lo que pasó con Israel. No sé si hay alguna pregunta hasta ahora, hermanos. Estamos hablando hoy de generalidades, ¿no? De la carta, lo que vamos a encontrar en esa carta. Obviamente va a ser una introducción, todo esto lo que hemos visto. La asignatura sería una introducción de todas estas cartas, eh, porque cada carta en sí trae mucho, mucho que estudiar, ¿no? Pero estamos hablando de generalidades, una introducción eh, para tener una idea general de cada una de estas cartas. Hoy hemos empezado con Hebreos. Bueno, no sé, entonces si no hay preguntas, yo les pregunto, a ver
para tener una interacción aquí. ¿Qué hemos Hermano, dicho una hasta pregunta, ahora? hermano. ¿Qué hemos, qué hemos hablado en Hermano, una estos pregunta. 40 minutos? Ven, ¿Alguien dijo hermano. algo? Sí, hermano. Yo tengo una Dígame, don pregunta Elín. sí, tengo una pregunta con relación a ese versículo que acababa de mencionar. He escuchado varias posturas en cuanto a si la salvación se pierde o no se pierde. Y ese es el versículo que más se toma de base para los que discuten ese tema. No sé qué usted puede decirme de eso. Sí, sí, obviamente que la salvación hay que cuidarla, ¿no? Permanecer en ella. Y ese texto lo está diciendo, ¿no? Como hemos venido diciendo, la carta buscaba alentar a la iglesia porque algunos eh, habían abandonado la fe. Y dice la Biblia que aquellos que abandonan la fe, Jesucristo no va a volver a morir por ellos en la cruz del Calvario, ¿verdad? El Amén. que peca voluntariamente, lo que le queda es una horrenda expectación de juicio. O sea, eh, mencionas que aquellos que fueron, experimentaron los bienes del Espíritu. Se habla de una experiencia espiritual en muchos, pero que su estado posterior era contrario, ¿no? Negar esa fe, esas experiencias. Entonces sí deja ver que descuidaron una salvación. Ese, esa es la posición de la iglesia, ¿no? Ujú. Nosotros sí creemos que la salvación es un estado presente, tampoco hay que dudar, ¿no? Como algunas doctrinas que piensan que si usted duda de que es salvo, va a permanecer más. No, tampoco es así. Usted tiene que estar seguro de su salvación, Amén. de lo que soy en este instante. Pero esa postura de lo que soy me debe dar también eh, la certeza de seguir creciendo en la gracia del Señor. Como dice Pedro, Amén. antes bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así, hermano Jordi. Sí, muchas gracias, mi Pero hermano. el texto apunta más bien es a eso. O sea, ¿cómo escaparemos? Aunque se lo dice a la iglesia, o más bien a Israel en ese instante. Bueno, a Israel no, a los judíos creyentes, Amén. ¿verdad? Listo, mi hermano. Muchas gracias. Bueno, bueno, mis hermanos, a ver, ¿quién hace un recuento así, lo que va captando hasta ahora? ¿Quién escribió la carta? Bueno, Bueno, no no se sabe. tenemos la claridad de quién fue. En lo que vimos en las generalidades, vimos también que es una carta que tiene un tema teológico, no es, tiene un orden y que tiene un orden más gradual. También resalta que la supremacía de Jesús, amén, y también le da la continuidad de lo que es el Antiguo Testamento y se le escribe a los hermanos que están pasando una crisis y que esa crisis que pasaban también la pagaban con la propia vida. Entonces, desde la perspectiva práctica, es una exhortación pastoral, nos dijo usted. Amén. Y Gracias. también nos alienta, ¿no? Como lo acabas de explicar ahora, a no perder la salvación, a no descuidar la salvación, mejor dicho. Amén. Y pues también dice que se asume que el escritor y los oyentes tienen un conocimiento de la ley a los que se les escribía toda esta carta. Bueno, voy a dejar que los demás hermanos también participen. Amén. Bueno, a ver, otro hermano. Gracias, hermano Tomás. Eh, bueno, ¿tu nombre es Tomás o Tomás? Tomás, Tomás es en inglés, yo soy en español. Ah, Ok. Bueno, entonces, ¿qué comparaciones hasta ahora hemos dicho? Bueno, no hemos entrado en todas, pero las hemos mencionado. ¿Qué comparaciones usa el escritor
creo que le debería de hacer como yo cuando enseño aquí en la iglesia y pregunto, digo, si no hay preguntas, entonces yo pregunto y les pregunto. Sí, 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 claro, claro, claro. ¿No tienen allí ahí el apunte? Bueno, hemos dicho que compara al Hijo, ¿verdad? Con los ángeles, Con Moisés también, hermano hablamos Moisés. de, con los profetas, sí. También lo ha comparado con Moisés. Amén, hermano Carlos, siga. Sí. No, ya, nomás era que, perdón Ah, que lo sí, sí, interrumpí. Sí. con Moisés, ¿verdad? Con los profetas, habíamos dicho, con los profetas. ¿Quiénes eran ungidos en el Los, Antiguo ah, Testamento? Los profetas, los los profetas, sacerdotes los y reyes los y los reyes. sacerdotes. Reyes, ¿verdad? Pero Jesús, por eso Jesucristo, Cristo quiere decir ungido, ¿verdad? Jesús Cristo. ¿Cuál? El ungido. El ungido de Dios, Jesucristo, eh, en Jesucristo se registran esas tres funciones, que en el Antiguo Testamento eran diferentes hombres, pero que aquí, en este nuevo pacto, el escritor presenta el ungido, que hace esas tres funciones. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. También presenta, hermano, a los ángeles como mensajeros y a Jesús como el mensaje mismo. Exactamente. Eso es importante, ¿no? Los ángeles son criaturas. ¿Qué más dijo de los ángeles? A ver, ¿qué recuerdan? Fueron creados. Fueron creados. Bien. En cuanto a la adoración, Los ángeles adoran, Jesús recibe la adoración. exactamente, los ángeles adoran, Jesús recibe la adoración. Y es que Dios dice que Él no comparte su gloria con nadie, ¿verdad? Entonces, acá el escritor está resaltando de que Jesús recibió la adoración, ¿no? Enfatizando la divinidad, ¿no? La divinidad de Jesús. Eh, no como Juan, que rechazó la adoración, que era un hombre, ¿verdad? Y le dice al ángel que somos consiervos, iguales de siervo, no recibe la adoración, pero Jesús sí recibe la adoración, está resaltando su divinidad. Bueno, entonces eso es lo que vamos a abordar en esta asignatura. Bueno, esto en estas dos clases, hoy y la próxima clase, abordar lo que nos dice en la carta de los hebreos. Dentro de otras comparaciones, eh, el escritor también compara eh, a Jesucristo con Moisés, eh, casa de Dios, ¿no? Cristo como hijo sobre la casa, es más, el creador de la casa. ¿Ya? Y Moisés, fiel como siervo en la casa. Entonces, esa comparación que el escritor empieza a hacer de Jesucristo con Moisés, en realidad también está hablando de la ley, ¿verdad? La ley mosaica, que como dijimos anteriormente, no es que sea mala, ¿ya? Ese antiguo pacto con el nuevo pacto, ¿no? Superior. Jesucristo superior y todo lo que encierra Jesucristo. Moisés construyó una tienda terrenal, ¿no? Guió al pueblo por el desierto, pero Jesucristo es el arquitecto de esta nueva creación, ¿no? Y nos ha dado su reposo, ¿no? Venid a mí todos los que estáis cargados, que yo os haré descansar. Es la comparación que también hace con Moisés, como decía el hermano. En cuanto al linaje, eh, de la tribu de Judá venía eh, el linaje real, ¿no? La promesa hecha a David.
Y de la tribu de Leví venía la línea sacerdotal, ¿no? Del orden de Aarón. Entonces, si Jesús es el león de la tribu de Judá, ¿cómo puede ser el sumo sacerdote, no? Entonces, el escritor explica y aparece Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec, no? Y de ahí viene el sacerdocio de Jesús, no de Aarón, sino de Melquisedec. ¿Ya? Eh, y ya como lo han leído en Génesis, por ahí 14, habla de rey de justicia, o sea, rey de Salem, sin genealogía, donde Abraham pagó el diezmo y fue bendecido por él, ¿no? Y acota el escritor, el inferior diezma el superior, ¿ya? Entonces, Abraham se somete en cierta manera a Melquisedec, mostrando nuevamente la comparación, ¿no? Que el orden sacerdotal de que viene Jesús es superior que el orden que viene de Abraham. Acuérdense que lo que busca el escritor es la supremacía de Jesús. La supremacía de Jesús. Eh, Vamos a ver algunas comparaciones, por ejemplo, del sacerdocio. Eh, Sacerdocio levítico era imperfecto, mortal, requiere sacrificio propio. Aún el sacerdote tenía que hacerlo. Pero en el sacerdocio de Jesús es moralmente perfecto, ¿no? Acuérdese que ese es el final de la iglesia, hasta que todos lleguemos a la plenitud del varón perfecto, eterno, sin pecado. Eso es en cuanto a la naturaleza. En cuanto a disponibilidad, el sacerdocio levítico, el sacerdote duraba hasta que se moría, ¿ya? Y tenía que ser reemplazado por otro, pero el sacerdocio de Jesucristo es eterno, ¿verdad? Y él aún sigue intercediendo. Bendito sea el Señor. Cuanto al santuario, es un santuario terrenal, eh, y era sombra de lo que había de venir, ¿no? Eh, pero ahora en Jesús, estando en Jesús, equivale a lo que allá sería el lugar santísimo, ¿no? Estamos en la misma presencia de Dios. Entonces, en el ciclo levítico, por allá ya como en el capítulo 10, que el escritor enfatiza que la sangre de los toros y de los machos cabríos ofrecida diariamente nunca pueden eliminar el pecado, sino que lo cubre temporalmente. Eh, eh, y aquí vemos que no solamente ahora enfatiza a Jesucristo como el sacerdote que ofrece sacrificio, sino que es el mismo sacrificio perfecto. No solamente es el sacerdote, sino también el sacrificio, y que, y que ese sacrificio es perfecto, una vez y para siempre. Ya no va a ser periódicamente como la sangre de los toros y de los machos cabríos, ¿verdad? Sino uno para siempre. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Por allá después aborda el tema de la fe, ¿no? La fe no solamente es acumular palabras en la mente, sino vivirlas, vivirlas. Eh, y empieza a hablar de esa nube de testigos: Abraham, Moisés, Rahab, Gedeón. Y toda esa lista la llama esa gran nube de testigos. Es suficiente para que el creyente pudiese avanzar, ¿no? Todavía se cumple en nosotros, ¿verdad?
la escribe a los que estaban en crisis en ese instante, pero todavía esa nube de testigos, que cada día es más, nos ayuda a la iglesia actual a seguir perseverando en la fe. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Bueno, hermano, entonces eso serían las generalidades. Las generalidades que estaremos abordando durante esta clase, y la próxima será el próximo martes, que ya entraremos ya un poquito más en el tema doctrinal de la carta en sí. Hoy miramos generalidades y algunas cositas, pero ya, como le dije, no vamos a abordar toda la doctrina que aparece allí, pero vamos a tocar punticos, ¿no?, que nos ayuden a comprender mejor la carta. ¿Preguntas? Allí en la página aparece un quiz, todavía no lo he montado, pero está la opción quiz. Hoy estaré montando el quiz. Y también les dejé un escrito de la primera lección. Son generalidades y trasfondo histórico. Ese material lo pueden repasar más los apuntes que han tomado ustedes y tendrán que presentar el quiz. ¿Ok? Hermano, sí, yo Gloria a tengo Dios. una pregunta. Yo ahorita que mencionaba el capítulo 10, donde se dice que la sangre de los toros y machos cabríos no podía quitar, hacer perfectos a los que ofrecían Sí, ese culto. Ah, y obviamente está haciendo la comparación con el sacrificio del Señor, que es perfecto. sí. Eh, y la sangre de los animales, obviamente sabemos que era una expiación y que no, pero era porque, digamos, esa sangre, los animales no tienen acto de conciencia, ¿no? Y el Señor hizo todo bajo con su conciencia. O sea, él sabía lo que estaba haciendo. Y como dice el mismo escritor, que todo era sombra, era figura de la perfección. Entonces mi pregunta es esa, ¿no? Si, porque un animal es inocente, pero aunque es inocente no tiene conciencia de lo que le están haciendo en el sacrificio. Sí, ese fue un mecanismo que Dios utilizó, ¿no?, desde Génesis, cuando Adán peca y se cubre con higueras. Dios le cambia ese vestido de hoja de higuera por pieles, ¿no? Esas pieles venían de un animal, que fue el primero sacrificado, ¿no? Ese animal allí es tipo de Cristo, ¿no? Pero ahí aparece lo que es la sustitución, ¿no? Morir a alguien por otro. Y, y no lo puede hacer perfecto porque un animal, obviamente, eh, vea, si en Romano dice, ¿osara morir algún justo por un bueno? Ya, con todo eso, solamente moriría por uno, ¿no? Por ejemplo, ¿alguno de ustedes moriría por alguien bueno? Digamos, por su hermano, ¿no? Hermano, yo amo tanto a mi hermano, a mi papá, y él es inocente. Yo soy consciente que él es inocente. La sentencia que le han dado es pena de muerte, pero como yo lo amo tanto, yo voy a morir por él. Oye, con todo eso es difícil. Usted hace ese ejercicio ahora y va a ser difícil, pero de pronto se anima. Entonces dice la Biblia, con todo eso solamente morirías por uno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores ya cambia el panorama. No está hablando de lo bueno. En que siendo pecadores, Cristo murió por todos. Entonces, el sacrificio de Cristo eh, coloca a la raza humana en un plan de salvación, en un estado de salvación. Hay que recibirlo. Pero es que esa sangre ya no es una sangre contaminada, una sangre de animal, ¿verdad? Sino es la sangre del Cordero de Dios, que dice Juan,
que quita el pecado del mundo. Entonces lo que dice Tomás es cierto, ¿no? Ese animal de pronto no tenía la conciencia, pero además eh, no era una sangre pura como la de Jesús, ¿no? Una sangre que quita el pecado, como la sangre del varón perfecto, ¿no? Eh, Ese sería porque el sacrificio de Cristo es superior, ¿no? Los animales no podrían. Ese fue un método que Dios mismo hizo, que se llama la sustitución, ¿no? Eh, pero por eso no podía quitar sino el pecado, sino limpiarlo temporalmente, pero la conciencia de pecado permanecía en el hombre, ¿no? Cada año tenía que repetirse ese sacrificio. ¿Ven? Bueno, no sé si el hermano Tomás tiene algo más que decir de eso. Toca un tema que primera vez que lo escuchaba, ¿no? Que era de la conciencia del animal. Pero Yo bueno, no sé si estoy leyendo tengas esta algún otro mañana y leí argumento. unas canciones y pues meditaba en eso de que el animal no es consciente, pero usted mismo lo dice también, la sangre de ese animal no es pura. Sí, sí, porque el animal en realidad lo que representa es al hombre pecador, ¿no? El animal está muriendo es por el pecador en ese caso, ¿no? En Israel habían bueno, había varias maneras de expiar el pecado. Acuérdense que una de eso también era la identificación, aparte de la sustitución, la identificación que el pecador colocaba sus manos en el animal y eso era como señal de transmitir, ¿no? El pecado y después el animal era soltado. Pero en Jesucristo dice que Él nos perdona y no se acuerda jamás de nuestros pecados. O sea que también se representa no solamente la sustitución, sino la identificación. Pero todas esas figuras en el Antiguo Testamento se cumplen en el sacrificio de Jesús. Bueno, mis hermanos, me alegró verles. Ya van por el 6, ya van llegando. Gloria a Dios. Y vamos a darle gracias al Señor, ¿verdad? Por todo lo que hemos recibido del Señor. Si tienen alguna pregunta, me pueden escribir por el WhatsApp o por correo electrónico. Bueno, Carlos, nos despide en oración. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. Señor Jesús y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno, mi Dios. Te damos gracias por este tiempo que hemos podido, Señor, dedicar para aprender más de ti, Señor Jesús. Te doy gracias por mi hermano Moisés, mi Dios, por el tiempo que él ha dedicado para enseñar tu palabra, Señor. Yo te pido que le sigas usando, que le bendigas, mi Dios, al igual que cada uno de mis compañeros, de los que estamos aquí aprendiendo. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a poner todo lo que aprendemos en práctica, mi Dios, y que podamos memorizar lo que nos des esa gracia y sabiduría, Señor, para seguir adelante en tus caminos, mi Dios. Gracias te damos por la oportunidad que nos has regalado, Señor. Ayúdanos y guárdanos a todos, Señor, en este día, lo que resta de semana. En tu nombre, Jesús, te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios. La paz de Jesús sea con todos, hermanos. Dios les Amén. Amén. bendiga. Dios les bendiga. Bendiciones a todos, hermano. Bendiciones. Abrazo.